Hola. Hoy quiero contarles una historia de la vida real. Específicamente la historia de la infidelidad de una esposa que le pidió permiso a su esposo para asistir a un evento corporativo. Allí se despertó su deseo. Ya me entienden a qué me refiero. Y le fue infiel a su marido con 2 compañeros de trabajo. ¿Qué pasó al final? De eso trata esta historia de la vida real. Mi esposa y yo llevamos 6 años juntos. En la vida cotidiana, todo está bien. Tenemos un hijo de 1 año y medio. Mi esposa es una mujer muy hermosa, con una figura espectacular, piernas largas, un busto pequeño y bien proporcionado, y una piel suave y aterciopelada. La amaba profundamente. Y ahora lo principal, ella trabajaba en una empresa privada. ¿Por qué la llamo empresa? Porque donde no hay un equipo unido y responsable, o si es tóxico, no se puede llamar una empresa. ¿De dónde saco estas conclusiones? Ahora les contaré. No quería dejar que mi esposa fuera al evento corporativo, como si sintiera que algo iba a pasar. Todos esos preparativos 2 semanas antes del evento, ir de compras, elegir el vestido, los zapatos e incluso el perfume, me parecían sospechosos. Ella eligió el perfume por su cuenta. A mí no me gustó el olor, pero ella me dijo que, de todos modos, yo no estaría allí, y que el aroma solo era necesario hasta la noche, porque luego volvería a casa y se ducharía. El vestido que eligió tenía un escote muy revelador. Todo eso no me gustaba. Ella, juguetonamente, me decía que me amaba y que en la celebración quería impresionar a sus compañeras de trabajo, quienes, por cierto, habían apostado quién se vería mejor. Apostaron una caja de champán caro. Parece que no era nada fuera de lo común. El equipo iba a celebrar el Año Nuevo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Es común celebrarlo así ahora. Además, no tenía razones para desconfiar de mi esposa. Nunca me había dado motivos. El 30 de diciembre ella se preparó. La acompañé hasta la puerta y se fue en un taxi. Me quedé con el niño. Cuando se iba, con una última esperanza, le pregunté si no debería quedarse, a lo que ella respondió que no podía faltar, porque eso afectaría su reputación laboral. Su jefe no toleraba las ausencias, y eso significaría que no habría promociones para ella. Claro, mi esposa ganaba un buen salario. Yo, en mi trabajo en una institución estatal, aunque ganaba bien y de manera estable, no era tanto como ella. Cuando se fue, pensé, está bien, que se divierta, se relaje un poco. Ella ya había asistido antes a eventos organizados por la empresa donde trabajaba, y yo la había dejado ir. Pero esta vez tenía una extraña sensación de vacío por dentro. Una inquietud y una espera de algo malo que me desestabilizaba. Alrededor de las 10 de la noche, llamé a mi esposa. Contestó el teléfono. Le pregunté cuándo planeaba volver a casa. Tuve que gritarle al teléfono porque la música alta y el bullicio de la fiesta dificultaban la conversación. Ella me dijo que habían decidido seguir celebrando y que regresaría un par de horas más tarde. En medio de todo ese ruido, escuché que alguien la llamaba insistentemente por su nombre para bailar. Para la hora acordada, mi esposa no llegó a casa. Cuando intenté llamarla, su teléfono estaba apagado. Ella llegó solo la tarde del día siguiente, unas 4 horas antes de Año Nuevo, un poco ebria, y me dio un beso apasionado en los labios. Todo el tiempo que mi esposa estuvo fuera, ese mal presentimiento no me abandonó. No dormí en todo ese tiempo, esperándola. Cada 15 minutos la llamaba a ella, a sus amigos, conocidos y familiares. De los teléfonos de sus compañeros de trabajo solo tenía el de su amiga, pero también estaba fuera de servicio. Decidí que si no volvía para Año Nuevo, iría a la policía. Por si acaso llevé al niño a casa de mi madre. Cuando mi esposa llegó, lo primero que le pregunté fue por qué tenía el teléfono apagado. Puso los ojos como platos y con fingida sorpresa
afirmó que eso no era posible. También dijo que no entendía por qué no le había llamado. Dijo que no había apagado el teléfono, que tal vez se apagó solo por accidente. Rápidamente se duchó y fue directamente a la cocina a cocinar, aunque prácticamente todo ya lo había preparado yo. Solo quedaba mezclar las ensaladas y decorarlas. Mientras ella estaba en la cocina, no dejaba de intentar averiguar dónde había estado todo ese tiempo, ya que solo se suponía que ibas a estar fuera unas horas. Pero mi esposa seguía diciendo que hablaríamos más tarde. Recibí el año nuevo en tensión, aunque mi esposa intentaba animarme hablando de amor, del niño y del futuro. Incluso se subió a mis rodillas y me besó. Veía que todo lo hacía de manera fingida, antinatural. Nunca se había comportado así antes. Entendí que mi esposa ocultaba algo. Después de 3 copas de champán, se mareó. Yo no bebí en absoluto, solo di un pequeño sorbo de la copa. Las campanadas dieron las 12 y todo, cerca de las 2 de la mañana. Mi esposa dijo que estaba muy cansada y se fue a dormir. Temprano por la mañana no la desperté. Sabía dónde habían celebrado su fiesta y decidí ir allí. Mientras conducía, apagué intencionadamente mi teléfono. 1 hora después, ya estaba en el lugar, ya que era el 1 de enero y había pocos coches en la carretera. Encontré a la jefa de seguridad, una mujer de unos 50 años. Hablamos y me dijo que sí. Esa empresa había celebrado el Año Nuevo allí, pero no se fueron a casa, porque no solo alquilaron el restaurante, sino también las habitaciones del hotel. Todo estaba pagado por adelantado, pero se negó a mostrarme los vídeos de las cámaras, diciendo que la información era confidencial. Sin embargo, encontré a un guardia de seguridad que, por una suma de dinero, me mostró y copió en una memoria USB todo lo que necesitaba. Le aseguré que ese vídeo no saldría de mis manos. Sí, vi a mi esposa y no estaba tan borracha. La vi caminando hacia una habitación con un hombre que la sostenía suavemente por la cintura. Vi cómo, al detenerse frente a la habitación, se besaron apasionadamente. Vi cómo entraron en la habitación y cómo, después de 1 hora y media, el hombre salió. Vi cómo, después de 10 minutos, regresó, pero no solo, sino que trajo a otro con él. Parcialmente, vi lo que sucedía en la habitación, ya que la cámara estaba en el pasillo y solo capturaba parte de la habitación con la cama. Aunque vi todo de forma fragmentada, fue suficiente. Vi cómo mi esposa estaba primero con un hombre y cómo ese se fue. Luego regresó con el otro. Vi cómo mi esposa estuvo con el que llegó después, y luego vi cómo estuvo con ambos al mismo tiempo. Ni siquiera podía imaginarme de lo que era capaz mi esposa en la cama. Conmigo, en nuestro lecho conyugal. Nunca se comportó así. Me sonrojaba al pensar que mi adorada había estado con 2 hombres en una noche. Entre los intervalos del sexo, bebían champán, hablaban de algo y se besaban tiernamente, para luego volver a lo suyo. Esto continuó hasta la mañana. Los hombres salieron de la habitación de mi esposa casi a las 11 de la mañana del día siguiente. Primero uno, y el otro se quedó un poco más. Se fue media hora después. 1 hora más tarde, salió mi esposa y se dirigió a la habitación que había reservado su colega. Estuvo tocando la puerta por un buen rato, y finalmente le abrieron. 10 minutos después, salió un hombre de la habitación. Las mujeres no salieron de allí hasta la tarde. Otros hombres y mujeres se acercaron a la puerta, pero nadie entró. Solo hablaban en la entrada. Las últimas imágenes eran del exterior, donde vi a mi esposa y su colega subirse a un taxi. Conduje de regreso a casa como un loco. Llegué a casa ya de noche. Ver el video y descargar los episodios que necesitaba me tomó todo el día y la tarde. Al llegar, mi esposa me recibió con enojo, pero al mirarme, cambió su actitud a preocupación y desdén. Con un tono de reproche, me preguntó a dónde había ido y por qué mi teléfono estaba apagado.
Le respondí que no había recibido ninguna llamada. Saqué mi teléfono y lo encendí frente a ella, diciendo que nunca lo apagué y que, por lo visto, se apagó solo. Con una fingida sorpresa, mencioné que también me había preguntado por qué nadie me llamaba. En ese momento, por primera vez, vi una expresión de confusión y tensión en su rostro. Noté que estaba pensando en algo. Entonces le pregunté si no quería contarme dónde había estado toda la noche. Le pedí que me lo dijera todo, sin ocultar nada. Mi esposa me dijo que había estado en la fiesta de la empresa, que había bebido demasiado y que se fueron en taxi después de la fiesta. Me dijo que se quedó dormida en el taxi y que su amiga la llevó a su casa, que había pasado la noche allí y que durante el día se sintió muy mal, con náuseas, y no pudo irse de la casa de su colega. Le pregunté si me estaba diciendo la verdad. Mi esposa, con miedo, me aseguró que era la pura verdad, que no tenía razones para mentirme. Entonces le propuse ir a casa de su colega para agradecerle y, de paso, desearle un feliz año nuevo. Mi esposa dijo que no estaba preparada, que se sentía mal. Dijo que para ir necesitaba maquillarse y que en realidad había planeado ir a casa de sus padres ese día y quedarse allí hasta el final de las vacaciones. Entonces le pregunté directamente si no quería ver una nueva película erótica donde ella era la protagonista. Ahí sí se asustó. ¿De verdad? Me dijo que no tenía ganas de ver nada. Entonces fui, tomé mi laptop y transferí todos los videos de la memoria USB. Cuando volví a entrar en el dormitorio, mi esposa estaba llorando en silencio. Puse la grabación y tiré la laptop en la cama frente a ella. Mi esposa comenzó a llorar en voz alta y empezó a decirme, entre sollozos, que no lo quería, que la forzaron. Entonces le propuse ir a la policía y presentar una denuncia. Por supuesto, se negó. Comenzó a decir que había bebido demasiado, que no sabía cómo sucedió, que todo era una mentira, que me amaba a mí y a nuestro hijo, y que no debía sacar conclusiones precipitadas. Me dijo que teníamos un hijo y que no debía crecer sin su padre, que yo era un buen esposo y que como hombre yo la satisfacía en todo, que me había amado y que solo me amaba a mí. Eso fue lo que más me dolió, lo que me desgarró por dentro, ver a esta mujer y escuchar sus torpes excusas y sus declaraciones de amor sincero y exclusivo, hablar de nuestra familia y nuestro hijo. Me llené de una rabia incontenible. Empecé a gritarle, preguntándole en qué estaba pensando cuando llevó a otro hombre a su habitación. ¿En qué estaba pensando cuando aparecieron dos hombres? ¿Pensaba en su familia? ¿En su hijo? ¿En mí? Así era como transcurrían todos sus eventos de trabajo. Llorando, mi esposa comenzó a rogarme que la perdonara, que lo perdonara todo y que empezáramos de nuevo, que fue la primera vez y que nunca volvería a cometer ese error, que no quería perderme, que nuestro hijo necesitaba crecer con su padre y su madre, que nuestro hijo necesitaba una familia, que se odiaba a sí misma por lo que había hecho y que no veía su vida sin mí ni sin nuestro hijo. Entonces, de nuevo, me rompí. Volví a gritarle y le pregunté en qué estaba pensando, y más importante, en quién estaba pensando. Cuando estuvo en esa habitación, cuando decidió ir a esa fiesta, sabiendo de antemano que no volvería a tiempo, sabiendo que todo estaba pagado, ¿por qué me mintió desde el principio? ¿Quién era el hombre con el que entró en la habitación? ¿Y quién era el segundo que se les unió? Más tarde, mi esposa dejó de llorar. Estaba sentada con una expresión vacía. Me dijo que lo había entendido todo, que no lo quería, pero que sucedió así, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a la familia, que yo y nuestro hijo éramos muy importantes para ella y que no veía un futuro sin nosotros. En silencio, saqué una maleta y comencé a empacar mis cosas.
Mi esposa se quedó allí, mirando a un punto fijo y sin decir nada. Tuvo otro ataque de histeria cuando me dirigí a la puerta. Me rogaba que no me fuera, me pedía perdón, trataba de besarme. Se aferró a mi chaqueta con tanta fuerza que casi no pude soltarla, a punto de rasgarla. Me fui, llamé a mi madre y le pedí que se quedara con mi hijo hasta el final de las vacaciones. Le pedí que no contestara las llamadas de mi esposa y, mucho menos, que no le entregara a nuestro hijo bajo ninguna circunstancia. Le dije que luego le explicaría todo, que necesitaba estar solo. Le dije que sería mejor si ella y mi hijo se iban a casa de unos familiares. Alquilé una habitación en un hotel, pedí comida y licor. Me tiré en la cama con la televisión encendida, bebiendo, comiendo y recordando momentos de mi vida, hasta que finalmente me quedé dormido, ebrio. El teléfono me despertó al mediodía. Era mi suegro, quien llamaba para preguntar cuándo iríamos a su casa con su hija. Le respondí que no podríamos ir. Simplemente no podríamos. Al regresar a casa, le dije a mi esposa que iba a pedir el divorcio, que lo había pensado todo y entendí que nunca podría perdonarla. Le dije que era una puta y que se fuera de mi apartamento, ya que lo había comprado antes de casarnos, y en cuanto a nuestro hijo, le dije que presentaría una demanda para que viviera conmigo, debido a la conducta inmoral de su madre. Me di la vuelta y me fui, me subí al coche y me fui. Esta vez nadie me detuvo. Encontré a esos dos colegas suyos, reuní información sobre ellos y descubrí que ambos estaban casados y tenían hijos. Como venganza, envié la película erótica con su participación a sus esposas. No sé cómo terminaron las cosas para ellos, pero ya no me importaba. Tenía que empezar una nueva vida